Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Volvemos con el podcast después de un par de semanas de algunas complicaciones. La verdad es que entre problemas técnicos y de agenda lo hemos tenido un poquito complicado estas últimas semanas, pero al final estamos ahí al pie del cañón. Volvemos para repasar una semana más lo que nos ha dejado la jornada de MLS. Una jornada marcada por el parón de selecciones, bueno, parón por llamarlo de alguna forma, porque MLS no ha parado. Sabemos que ha habido partidos del US Men's National Team y que incluso algunos internacionales no han podido participar con sus franquicias, pero MLS no ha parado y aquí estamos para hablar de ello, por supuesto, con uno de los grandes invitados de este canal, uno de los habituales como don Manuel Vaquero. ¿Cómo estás, Manu? De los desaparecidos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Nada, al final paramos un poquito en la off-season, ¿no? Entre temporadas, ahora el arranque ha sido un poquito complicado, así que no solo tú has estado ausente, nosotros también un poquito, pero siempre intentamos sacar ese ratito de Manu para hablar de lo que nos gusta, que es MLS. Hoy tenemos varios temas destacados, al final siempre lo decimos, ¿no? MLS tiene muchísimos equipos, todas las jornadas pasan muchísimas cosas y hay que quedarse con unos poquitos temas, pero yo creo, Manu, que es obligatorio y de hecho creo que tendrían que cerrarnos el chiringuito si no empezáramos con la gran sorpresa, ¿no? de esta MLS y de los últimos años. No me lo digas, no me lo digas, ¿sabes? Es que al final es ya la mejor debutante de la historia de MLS, por cierto, lo era la semana pasada ya, con esas 4 de 4 en victorias en las 4 primeras jornadas, pero es que quinta jornada, quinta victoria, suman 15 puntos de 15 posibles, el mejor arranque de la historia de una franquicia debutante, y bueno, 0-4 contra Real Salt Lake, además viene goleando. Yo no sé qué vamos a hacer con San Luis, preguntábamos en el Twitter si creíamos que podía meterse en playoff y demás. ¿Para qué lo ves tú, Manu? ¿Tú crees que incluso preguntar por el playoff parece quedarse corto o es demasiado osado? ¿O solo con 5 jornadas? Hay que ser muy osados. O sea, esto al final, de hecho, yo viendo el inicio que han tenido San Luis, me sorprende porque redactando la guía no daba un duro, la verdad. O sea, no les daba muchas opciones de hacer una gran temporada. Pues yo les metía un mitad de tabla. Les metía, o sea, porque realmente no les veía que habían hecho incorporaciones de un estilo como, por ejemplo, hizo LAFC, hizo Atlanta. Entonces, lo veía un poco más, pues como un inicio un poco como Charlotte puede ser, algo de ese estilo, un Minnesota, bueno, pero la verdad que me está sorprendiendo bastante y me parece muy interesante. Ya te pones a analizar los movimientos que han hecho, tanto los movimientos que hicieron con el draft de expansión, los movimientos que han hecho internos y lo que han traído de fuera. Muy inteligente lo que están formando. De hecho, comentabas arranques como el de Charlotte, que la verdad es que hubiera sido bastante digno, no fue una mala primera temporada para Charlotte, si bien es verdad que esta temporada ha empezado con bastantes complicaciones. Y sobre el tema del roster, también lo quiero comentar después, pero primero quería destacar, segunda portería cero consecutiva y diferencia de goles de +11, la mejor de la competición. Es decir, es verdad que ha tenido ciertos momentos de fortuna San Luis en estos partidos, pero al final no solo es 15 de 15 puntos, sino que es un +11 en diferencia de goles. Al final hay algo más que suerte, la verdad es que están jugando de una forma muy ordenada, penalizando sobre todo los errores del rival, como pasó precisamente en este partido contra Real Salt Lake. Y una cosa que me gusta mucho de este equipo es que no es nada pretencioso. Conoce su equipo, conoce sus limitaciones, sabe cuándo esperar en bloque medio, sabe cuándo presionar, sabe leer los momentos del partido. Y yo creo que al final, ante la falta de grandes nombres, como tú comentabas, creo que ese sentir colectivo es lo que le está llevando a conseguir muy buenos resultados. No sé si ese sentir colectivo le da para grandes cosas, ¿no? Para cosas muy grandes, aunque ahí tenemos, por ejemplo, a Nashville, que es una franquicia que también tiene un estilo parecido en lo futbolístico, pero desde luego yo es lo que destacaría, ¿no? A falta de grandes nombres, de momento un colectivo muy potente y un equipo que ante todo sabe a lo que juega, que eso es muy importante. Y sobre todo lo más sorprendente que es en los equipos, a colación de lo que has dicho tú, en los equipos que inician en MLS es muy complicado ver una solidez, porque no son equipos, al final, la solidez defensiva, cualquiera que hayan como Chanel, que sepa algo de fútbol, sabe que lo básico es la defensa, y a partir de ahí construir un equipo. Y sorprende que un equipo tan nuevo esté teniendo una defensa, hasta el momento, vamos a hablar solo de las 5 primeras jornadas, que esté teniendo un desarrollo tan interesante. Hay que ver, yo mira, aprendí, todos lo sabéis, para mí el mejor
tío, el mejor especialista en MLS que había en España, que es Sergio Gutiérrez, creo que era, bueno, mi gran amigo Sergio, y él me dijo, un equipo de MLS se sabe su rendimiento en verano, y es muchas cosas, es algo que también he hablado contigo y con Pablo y con Mario y con toda la gente que estamos metidos en MLS, que realmente la consistencia de un equipo o el equipo, el empaque, vamos a llamarlo, se ve con su rendimiento en verano. Entonces, vamos a esperar, de momento está bien, pero que no se pueden tirar las campanas al vuelo tan pronto. Vamos a ver cómo va transcurriendo la temporada y porque también están los datos que has dicho tú, que han contado con cierta suerte. En muchas ocasiones esa suerte se puede acabar. A lo mejor cuando esa suerte se acabe, ya no marcan tantos goles, reciben más, errores. Pues bueno, vamos a ir dándole un poco de tiempo y cómo se va desarrollando. Sí, al final es un inicio histórico, pero queremos cogerlo con cierta prudencia porque, bueno, también tienen que llegar los enfrentamientos contra los equipos más potentes, que ahí será la verdadera prueba de fuego, ¿no? Para ver cómo está el equipo. Y ya por dar un último apunte del tema de San Luis, comentabas justamente el tema del roster. No hay grandes nombres, no hay fichajes demasiado sonados, como por ejemplo puede ser el modelo Inter Miami, que tú comentabas que los equipos sabes cómo van a rendir ya desde verano, y tú con Inter Miami lo tenías clarísimo, sabías que ese proyecto al menos le iba a costar arrancar, que es precisamente lo que ha pasado, pero sí contaba, ¿no? Con nombres más sugerentes. En este caso, sí, en ese caso de Joaquini, ¿no? Un jugador que, bueno, que al final conoces por el contexto de USMN National Team, por inferiores y demás, pero yo te quería dar dos nombres, que son al final los que más están destacando, que son Joao Klaus, evidentemente, está siendo el nombre, digamos, de San Luis, lleva 7 goles y asistencias, ¿no? Sumados, 7 goles producidos. Y luego Edward Lowen, el centrocampista que lleva un gol, 4 asistencias, 5 goles generados en total, lo cual yo también creo que son unas cifras poco reales, en el sentido de que no tiene una proyección que es imposible de cumplir a 20, 30 partidos, pero que de entrada le está dando mucho rendimiento. Entonces, al final, está encontrando lo que decimos, un colectivo muy sólido, muy potente, con una idea de juego muy clara, que es muy raro conseguirlo en tan poquito tiempo, y luego estas pequeñas individualidades que están funcionando muy bien, pero mi pregunta es, no sé si son sostenibles al final en una temporada completa, porque no son nombres que a priori parece que puedan rendir en toda la temporada regular de una forma estable. Hombre, yo creo que a tan alto rendimiento es complicado. Yo creo que el Owen se puede quedar en unas cifras de 15 asistencias y, bueno, sí, 15 asistencias y unas 10 goles, yo creo. Yo creo que puede llegar a dobles dígitos perfectamente. Es un jugador que a mí me ha sorprendido, no lo tenía agarrado, por así decirlo, no lo tenía localizado. Y es, por lo que he estado viendo y leyendo y tal, es un jugador que está un poquito más en la sombra, no es un media punta como puede ser un impacto con el que pudo tener Lodeiro, eh, que digo yo, un Hani Mukhtar en su primer año, no te hablo de los siguientes, sino en el primero, sino que es un jugador que está ahí, hace jugar a los compañeros, da mucho juego y la verdad que me está gustando bastante ese trabajo, entre comillas, que está llevando la sombra. Lo que no me sorprende sobre todo es lo de Joao Klaus. Desde hace, pues te puedo decir, en fechas 2014-2015 empecé a seguir al famoso Hoffi, al Hoffenheim no me acuerdo cómo se llama, el entrenador anterior a Julian Nagelsmann, no me acuerdo cómo se llama ahora muy bien. Y ese Hoffi era el Hoffi que trajo a Firmino, que lo trajo de un tercera división brasileño, Hansi trajo Flick, a ¿te referías al Joelinton, entrenador, Manu? ¿A Hansi Flick? ¿eh? ¿A Hansi Flick te refieres al entrenador? No. No, antes de Nagelsmann en el Hoffi. Uy, madre mía, no, no, imposible. Déjame un momento. Entonces, bueno, mientras que lo estoy buscando, te lo digo. Entonces, ese Hoffi tenía una red de scout de espectacular. Te digo, trajo a Firmino antes de irse a lo diré. A Trajo a Liverpool. Firmino antes del Liverpool. Trajo a Joelinton, que tardó en romper. Y ahora, y trajo a Joao Klaus, y Joao Klaus, por lo que fuese, no tuvo ese impacto, como si tuvieron los anteriores dos jugadores. Entonces, cuando lo firmaron, es un futbolista que dije, bueno, a mi parecer, han tenido buen ojo en los dos futbolistas anteriores. Oye, este jugador no tiene por qué Tiene que ser tener menos. algo. Claro, sí, y además, ese Hoffenheim para mí era uno de los mejores. Mira aquí, Marcus Gisdol y Hugh Stevens. Pues me acuerdo que ese Hoffi era
era muy divertido. A mí ese equipo, yo me acuerdo siempre que me entretenía mucho verlo porque no sabía lo que iba a pasar. No sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque tenían jugadores tan dinámicos y tan divertidos de ver que decían, hostia. Entonces, cuando trajeron o sea, firmaron a Klaus y tal, pues yo esperaba, bueno, Joelinton, como Joelinton tarda un poquito, no ha terminado de explotar, pero sí que en su incorporación en MLS dije, hostia, con este jugador que algo tiene, que esa red de Claro. scout muy pocas veces ha fallado, han salido cosas muy buenas y mira, a lo mejor ha fallado para Bundesliga, pero para MLS, entonces no me pilla mucho de sorpresa lo de Joe Klaus, la verdad. Sí, quizá ha encontrado en MLS el contexto para brillar, como le ha pasado a otros cracks, Correcto. que en Europa quizá no les ha ido tan bien, sin ir más lejos nuestros paisanos Carles Gil y Alejandro Pozuelo, ¿no? Que eran dos fenómenos y que al final tuvieron que venir a MLS para encontrar ese contexto. Por saltar de bloque, yo quería pasar, Manu, a lo que es, si San Luis es la sorpresa de la temporada, pasamos a lo que para mí es la sorpresa de la jornada. Ese Columbus Crew 6 Atlanta United 1, que nos ha pillado a todos un poquito a contrapié, porque Atlanta venía haciéndolo muy bien, estaba arriba, que había, bueno, podías esperar que Columbus ganara, pero no con esa contundencia ni mucho menos. Entonces, yo quiero destacar sobre todo la figura de Wilfried Nancy. Al final, para eso se le fichó, ¿no? Para eso se lo ha arrebatado, digamos, ¿no? Columbus a Montreal. Y por poner una nota en esta goleada, que ya de por sí es bastante contundente, se ha conseguido sin el Cucho y sin Celarayán, que ninguno de los dos fue de la partida, con lo cual creo que tiene el doble de mérito, ¿no? Que sin dos jugadores tan determinantes no solo seas capaz de ganar a uno de los equipos más en forma de la competición, sino que encima lo hagas, pues eso, con este resultado, ¿no? Tan impactante. Hombre, más que robar, yo te digo que fue aprovechó el bug, como se suele decir ahora entre los chavales, aprovechó que Wilfred Nancy estaba deseoso de irse, entonces dijo, mira, pues esto es para mí, ¿sabes? O sea, Kelly Porter firmó a Wilfred Nancy, para mí es uno de los mejores entrenadores, de hecho es el entrenador que debería haber ganado el premio a mejor entrenador de la temporada pasada, pero bueno, esto es una discusión de enero de 2022, perdón, de diciembre de 2022. Entonces, el trabajo de Nancy está muy bien y sobre todo lo que más me sorprende es que lo hizo con jugadores, lo que dices tú, de un mucho canterano, o sea, mucho homegrown player. Sí. Aidan Morris por fin está mostrando ese Aidan Morris que se vio en las últimas temporadas del año que ganó la MLS Cup, el Crew, y que después ha estado un año, si te fijas, suele pasar, y también va a pasar, lo mismo ha pasado con un jugador de que hablaremos más adelante, que después tuvo un buen año, lesión de una temporada de amoldarse de una temporada volver a coger el tono y la siguiente empezar, volver a romperla. Sí. Entonces, creo que Dan Morris mucho. No, Marshall Ruti, no se llama Marshall Ruti. Ahí, ¿cómo se llama? El delantero que fue el mejor jugador de MLS Next Pro. De Next Pro. Ah, sí, que es delantero en Columbus. ¡Qué rabia! El punta que jugó el otro día en Columbus. Extremo. Una banda jugó Matan, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Matan, que ves otro que yo lo daba por perdido. Déjame que lo compruebe. Sí, Russell Rowe, ¿te refieres? Eso, Russell Rowe. Canadiense. Le he confundido con Marshall Ruti, que Sí. está en Toronto. Sí. La verdad que el chaval lo hizo también muy bien. La verdad que el chaval lo hizo también muy bien. Y eso me sorprende, ese relevo generacional, no relevo generacional, sino vamos a dar la oportunidad a estos jugadores, porque no hay que olvidar que Nancy en Montreal hizo lo mismo y le salió. Entonces, es sorprendente, sí. Pues es esperable, o sea, que se puede esperar que esa sea la dinámica en cuanto a la incorporación de jugadores, también. Ahora, Atlanta se ha notado mucho la Thiago dependencia. O sea, Sí, ese es un melón que quería abrir después, la verdad, Manu. El tema de Almada, porque ya por cerrar con Columbus, lo que tú dices, Nancy ya lo hizo en Montreal, por eso está aquí ahora en Columbus. Conseguir grandes resultados sin grandes nombres, ¿no? Sin demasiadas individualidades. Sí que quería yo destacarte el nombre de Matan, precisamente, porque es un jugador que ha visto demasiado retrasada su entrada al 11, digamos, porque coincidía en perfil con Celarayán, creo yo, y entonces al final era un jugador joven, tenía que esperar su oportunidad. Es esa clásica figura del número 10 que ya no existe en el mundo del fútbol y que MLS tanto protege, ¿no? Y que tanto potencia. Y en este partido, hat-trick de asistencias. Al final es un chico que lo va a hacer muy bien si juega porque tiene mucha calidad y que
incluso lo hemos visto ya esta temporada, combinar en el mismo 11 con Celarayán y demostrar que hay espacio para los dos. Entonces, me parece muy, muy destacable. No sé si quieres comentar algo de Matan. Le Matan, fíjate, yo siempre que veo a Matan, me acuerdo de nuestro amigo Testas, Mm, que ha sido un fiel defensor de Matan y es de los jugadores, jugador fetiche, vamos a llamarlo. De estos jugadores que dices, romperá, y no termina de romper, pues ahora cada vez que lo veo, digo, mira, por fin es punto, un punto jugador para más. Rob. Claro, entonces son cosas que te alegras que estos jugadores tengan impacto, que crezcan y que, joder, que se vea que el trabajo de Scout, aunque muchas veces me meto con él de varios equipos de MLS, Mm, que en ocasiones funciona. Y algo, un pequeño palito, vamos a decirlo, para el jugador español, que no, tiene, o sea, no tienes que esperar a jugar siempre en primera o en segunda división para triunfar en el fútbol. ¿Sabes? mm, No todo el mundo llega a esas divisiones. Puede buscarte otro, otros destinos, ¿vale? Vamos a mm, decirlo. Y es algo que todavía el futbolista español joven no ha entendido, que sí que están entendiendo en el resto de Europa. Entonces, mm. más casos como el de Matan pueden ayudar mucho a que jugadores europeos que ven que no van a tener un impacto inmediato en una primera división, en una segunda división, adquieran MLS como un trampolín, que es de lo que Mm, hemos hablado muy veces que se trata, sí. y les sirva. Entonces, me alegro en el caso de este chaval por ello y otros muchos más que han llegado en MLS en estas mismas circunstancias. Sí, al final yo también lo considero un poquito el modelo Ricky Puig, que no es que no tuviera la oportunidad en primera, pero él veía que en un club de superélite quizás se le había pasado ya la oportunidad de tener mucho peso y dice, Eso bueno, es. pues aquí tengo un fútbol muy competitivo, una liga en expansión y un contexto en el que yo puedo brillar y demostrar el buen futbolista que soy. Entonces, al final yo creo que los jugadores que tú comentas, que quizás no tienen esa capacidad de asentarse en la élite tan pronto, pueden fijarse, ¿no?, en jugadores que vienen del Barcelona, que renuncian, ¿no?, a jugar en el Barcelona para poder brillar en MLS. Yo creo que eso le da caché y le da más reconocimiento, ¿no?, a la competición. Otro jugador que le da bastante reconocimiento a la competición, porque ahora mismo es el mejor jugador que tiene MLS, es como tú comentabas, Thiago Almada. Eh, Atlanta no estuvo nada bien, seguramente, y es que al final es casi causa-efecto. Fue por la ausencia de su gran jugador, ¿no?, de Thiago Almada, que estaba siendo el mejor jugador de MLS. Y a mí esto me despierta una pregunta, Manu. Con las dos, tres, cuatro personas que he hablado que entienden de MLS y que han opinado del tema de Almada, dicen que no creen ni siquiera que acabe la temporada. Y a ver, es algo coherente de pensar porque el rendimiento está siendo estratosférico. Y he leído a especialistas en MLS incluso decir que es posible que salga y por mucho dinero. Si pasa, si pasa que al final Almada sale a mitad de temporada, ¿qué podemos esperar de ese proyecto de Atlanta? Que ha A empezado ver, tan bien y que en el primer partido sin Almada se nos ha deshinchado así. Es decir, ¿va a ser tan grande la diferencia? ¿Va a haber un salto tan grande de calidad? Porque, bueno, de momento está siendo así. mira, a mí me... ¿Hay posibilidades de que llegue a Europa en verano? Sí. ¿Por qué? Porque muchos equipos europeos lo que no hacen es confiar en este tipo de jugadores, véase jugadores de MLS, en, en mercado invernal. Es decir, Mm, en final de temporada de MLS, su media temporada, yo he hablado con muchos scouts y muchos secretarios técnicos y me dicen que lo que ellos buscan en ese mercado de invierno son jugadores de rendimiento de ya. claro. Mm, Entonces, es muy complicado que un Thiago Almada, después de hacer un temporadón del carajo, como están siendo este inicio, sí, a ver, Almada puede ser, pero a lo mejor un Jordan Morris, ¿vale? sí. Un Jordan Mm, Morris llega en verano y un equipo se interesa en él. Thiago Almada, la complicación, perdón, la complicación viene que se encuentra a mitad de temporada de MLS. exacto. Entonces, a menos de que un equipo, vamos a decir, Premier League, porque es que no hay Mm, otra, llegue con una morterada de dinero, sí, sí, sí. va a ser complicado que Atlanta le deje salir. Mm, Ahora bien, mmm, Atlanta tiene también una red de jugadores bastante buena en Sudamérica. En 2 días te saca otro chaval de Argentina de 20 años con la misma proyección que te mm, viene por 12 millones y te estás vendiendo Almada por 25. Y dicen, muchísimas gracias por haber venido. Entonces, ¿posibilidades? Claro, por supuesto que las hay. Y un jugador de su nivel, porque Almada es un jugador que en el mes de septiembre te va a rendir a un nivel espectacular.
¿vale? Entonces sí que lo veo posible. ¿Que Atlanta lo deje? Depende de la pasta que ponga por delante. Yo, de hecho, leí hace poquito a Tom Bogert comentar que esperaba que Almada saliera a mitad de temporada de MLS y que seguramente sería por una cifra récord. Porque si al poder adquisitivo de la Premier le sumas la inflación y le sumas que está siendo uno de las irrupciones más bestias que hemos visto en MLS, pues sinceramente creo que tiene todo el sentido. Saltando al siguiente bloque, me he quedado con una cosa que has dicho antes de Aidan Morris, que era un jugador que tuvo una muy buena irrupción, tuvo una lesión, luego tuvo que readaptarse, digamos, ¿no? Volver a coger el ritmo y ahora está recuperando su rendimiento. No sé si podía ser el caso de otro Morris, de Jordan, que también, bueno. Qué bien hilo, ¿eh? Qué bien hilo, es que de verdad. Fíjate, es que es poético casi. Él tuvo su oportunidad de ir a Europa, ¿no? Al Swansea tuvo esa lesión tan inoportuna, ¿no? Que le hizo pues tener que volver a Seattle, evidentemente, sin poder demostrar nada en Europa. La temporada pasada podríamos decir que fue de readaptación y no sé qué está pasando en esta, porque la temporada pasada Jordan Morris marcó 7 goles en MLS y esta temporada en 5 jornadas ya ha igualado esa cifra. Está claro que es un rendimiento que tampoco creo que sea real, porque viene de hacer un póker en este último partido, pero ¿qué temporada va a hacer Jordan Morris? Que incluso hay que decir que en este último partido contra Sporting Kansas City jugó de delantero centro, ¿no? En una plantilla que tiene a Ruiz Díaz, que tiene a Montero, que tiene a Ever, que evidentemente Ruiz Díaz y Ever no estaban, pero una plantilla con estos 3 buenos delanteros, jugó el de punta y marcó 4 goles. ¿Qué podemos esperar de Jordan Morris esta temporada? Lo que me extraña es que jugase de punta, porque es un futbolista que no le gusta jugar de punta, porque su máximo, lo que hemos hablado muchas veces, su mejor rendimiento lo da jugando desde la banda. Entonces, Jordan Morris a mí me está copiando, es que no lo sé ahora 100% por fechas, tendría que ponerme a mirarlo y ya perder más tiempo y tal, pero me copia al Jordan Morris que te hablaba antes, que sufrió una lesión, que creo que se rompió en un partido de la US Open Cup, me quiere sonar, se rompió toda la temporada, a la siguiente temporada estuvo recuperándose y a la tercera, vamos a decirlo, primera temporada se rompe, segunda temporada es de recuperación, tercera temporada la reventó, fue el MLS Comeback of the Year o algo así, y eso le sirvió para ir al Swansea. Se lesionó, temporada de lesión, temporada de adaptación, me está copiando el mismo patrón, entonces esperemos que ya este año no se rompa, porque es un jugador muy bueno, es un jugador que las lesiones le han castigado a la profesión. Yo creo que es un jugador que de no haber sufrido tanta lesión, para mí podría ser extremo izquierdo de titular de Estados Unidos sobradamente. Pero piensa que en la izquierda está Pulisic, son palabras mayores. Quizá olvídate. para la derecha compitiendo con Tim Weah, con Gio Reina, quizá ahora mismo sí lo tendría. Yo te digo que Pulisic sería perfectamente, podría irse a banda derecha. Yo te hablo de un Jordan Morris rindiendo habiendo tenido un rendimiento continuo sin lesiones. Ojo. Claro. Para mí es el extremo izquierdo y Pulisic era el jugador que podría estar moviéndose de una banda o en la media punta, perfectamente, sin problema. Vamos, porque te lo digo, a mí Morris al 100% me parece mucho mejor que jugador que Weah. Con el corazón en la seguramente mano. Sí. Yo Weah tampoco soy especialmente fan, hay que decirme, es un jugador que me gusta, pero creo que me gusta un poquito menos que al resto, la verdad, Weah. Sí. Creo que es una de las piezas débiles, digamos, de esa selección. Y bueno, comentas lo de el mejor Jordan Morris, ¿no? Que podríamos decir que es el de ahora, tiene que mantener y sostener este rendimiento unos cuantos meses para que podamos hablar de un buen estado de forma, pero evidentemente ahora mismo proyecta su mejor temporada a nivel de cifras en MLS, aunque es verdad que este póker lo condiciona mucho. Yo quería comentar que lo ha hecho ahora en este último partido jugando como delantero, pero es para que a la banda haya entrado o haya jugado un Leo Chu, que hizo también póker de asistencias, que es algo también muy, muy llamativo. Sí. El brasileño de 22 años, para quien no lo ubique, jugó de extremo izquierdo. Me parece una gran noticia, ¿no? Porque al final sabemos que Cristian Roldán tiene un poquito ese sitio ya asegurado en banda derecha normalmente, ¿no? Por delante de su hermano. Y si Morris tiene que actuar de delantero centro, a Schmetzer le convence actuando de delantero centro, Leo Chu parece una opción más que fiable, ¿no? Y otra vez, Seattle sacándose de la chistera talentos, ¿no? Para rellenar ese 11 que en cuanto se cae una pieza aparece otra que rinde igual o mejor, ¿no? Es asombroso lo de este proyecto. Pero Leo Chu es un futbolista que ha costado, ¿eh? O sea, sí. No podemos olvidar que llevo un año y medio en Seattle y apenas me tendría que poner a mirar datos, pero creo que no llega ni a los 1000 minutos.
Sí, ha jugado Te lo, poco. te lo voy a decir ahora mismo que debo tener por aquí la guía, pero me quiere sonar que no llega ni a los 1000 minutos. Entonces, ostras, ha costado, bueno, pues Alexandru Matan, acabamos de hablar con él. Lo que pasa es que Matan es europeo y Leo Chu es brasileño, pero el caso es muy, 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 muy similar, por no decir igual. Sí, 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 en realidad sí. A ver, Entonces, yo lo que veo con el tema de Seattle es que Smetzer tienen las ideas muy claras. Normalmente suele tener todas las temporadas un once, digamos, que no sabemos todos, ¿no? Que va de carrerilla, pero que cuando le falla una pieza siempre es capaz de readaptar a alguien. Siempre se inventa un cambio de posición. Por ejemplo, el tema de Joao Paulo la temporada pasada, yo no esperaba que Rusnak rindiera tan bien como pivote. Siempre termina saliendo algún talento o buscando una fórmula para que rindan los jugadores. Ever, sin ir más lejos, estaba haciendo un muy buen inicio de campaña y yo tampoco confiaba mucho en Ever como fichaje. Al final digo, bueno, está bien, fondo de armario y ha hecho un muy buen inicio de campaña, ¿no? Que al final Smetzer siempre encuentra la fórmula para mantener el rendimiento y creo que también es un mérito que hay que concederle al mira, técnico. Leo Chu fueron 800 de minutos la pasada temporada. Mm. No llegó a 1000, como tú comentas, no llegó a 1000, exacto. Por eso. Entonces, yo mira, si sale, si rompe, oye, pues mira, otro jugador más de Seattle. Yo le tengo muchas ganas y mucha esperanza a esos Josh Atencio, a esos Dani Leiva, Sí. a esos jugadores los tengo yo ganas de ver cuándo tienen esa irrupción. Sí que es verdad que es Mm. complicado, pero a ver, no podemos olvidar, tienen 18, 17, son jóvenes todavía, pero oye, Obed Vargas también, son jugadores Luis Vargas, sé que te iba a decir, es el nombre que se me venía a la cabeza. bastante interesantes. Pues mira, hablando de jóvenes, ya para cerrar, ¿no? El último bloque que quería tratar más en profundidad, tenemos a New England Revolution, perdón, y a Cincinnati, líderes, o al menos primer y segundo clasificado del este, sin hacer demasiado ruido. Y me quería detener precisamente en el tema de New England Revolution, porque el otro día ganó 1-2 a DC United con Noel Buck, 17 años, con Bakraktevich, 18 años, y Panayotu, 18 años. Tres jugadores extremadamente jóvenes. ¿Y qué ha pasado con ese un poquito ese relato, ¿no? De que a Arina no le gustan los canteranos, quizá no confía tanto en los jóvenes. Bueno, Me sorprendió. no sé si más por necesidad que otra cosa, pero el caso es que ha confiado en ellos y de momento ahí está, ¿no? Líder del este, con lo cual creo que habrá que romper ahí un mito y también reconocerle a Arina que está confiando en los jóvenes, oye, que le están dando rendimientos. Yo lo primero que pensé, dije, eso no es mi Bruce Arena que me la han cambiado. A ¿Sabes? cambio de No, libreto. ese no es que ha pasado, que esté en mi Bruce Arena. ¿Qué hace que no está jugando todavía AJ de la Garza? Que no está jugando Emma Boateng, que no está Ah, sí, jugando. sí, Que sí. le ha faltado repescar a Roy King. Y vamos, Landon Sí, Donovan ya sí. ni te cuento. Es que. No sé, pero me sorprende. O sea, me gusta que también Inland Revolution traiga estos. O sea, confíe también, joder, que al final MLS es eso, y lo hemos dicho 800 millones de veces. 800 millones de veces. MLS apuesta mucho por la juventud. Pues oye, me alegra que New England Revolution, que sí que tenía jugadores bastante interesantes, oye, venga, vamos a darles minutos. ¿Qué es eso? Minutos. Sí, sí, oportunidades. Y al final, por ejemplo, rodearles de jugadores como Polster, que fue el que completó el centro del campo y que ya tienen bagaje, ya saben lo que es MLS, la verdad, ya tienen mucha experiencia en la competición, saben de lo que va y son los jugadores que te pueden ayudar a crecer. Por seguir un poquito con New England antes de pasar a Cincinnati, que también lo hemos comentado, hay que decir que contrasta mucho estos dos equipos en la diferencia de goles, que en el caso del oeste, Seattle y San Luis, como comentamos, suman +8 y +11, es decir, están dominando, ¿no? Están ganando con cierta comodidad. New England y Cincinnati están en +2 y +3. Están ganando con lo justo, muchas victorias por la mínima, pero bueno, de momento están ahí, como comentamos, sin hacer mucho ruido. Es muy pronto, no. Bueno, te iba a decir, no te voy a pedir que te mojes, pero sí te voy a pedir que te mojes. ¿Dónde consideras que podemos colocar estos proyectos? También sabiendo que Cincinnati la temporada pasada ya rindió bastante bien, sobre todo gracias a ese tridente de arriba, ¿no? De Brenner, Vázquez y Acosta, que esa temporada no ha empezado demasiado entonado. Un gol, creo que llevan un gol Brenner, un gol Acosta, perdón, un gol Vázquez y una asistencia a Acosta. Y a pesar de todo, ¿no? A pesar de no tener a su tridente en forma, ahí están, segundos del este. ¿Qué esperas de estos dos proyectos? ¿Crees que pueden mantener el rendimiento como para pelear? Cincinnati yo sí que lo pongo en playoff y New England Revolution no termino yo, no me termina de convencer. No. ¿Quieres esperar un poco, un par de jornadas para ver
¿A dónde vas? No, New England Revolution yo quiero esperar al verano. Cincinnati sí que me fío de Dios, pero New England Revolution no me quiero esperar al verano. Bueno, de New England hay que decir que es verdad que ahora Gustavo Bou está en racha, ha marcado 2 partidos seguidos, que han valido 2 victorias. Carles Gil ha vuelto al equipo, asistió también a Bou en este partido, con lo cual habrá que ver, ¿no? También cuando tenga Bou y a Gil en plena forma, yo creo que es un equipo que está muy condicionado, ¿no? Por estas 2 figuras, creo que condicionan muchísimo el equipo. Y nada, Manu, yo por Antes de comentar terminar algunos. Dime. tengo que hacer un apunte. El otro día Dime. escribí en Twitter, esto es, ¿cómo se dice? No, no me sale la palabra. No me acuerdo. Bueno, yo tengo que decir, el otro día escribí en Twitter, vosotros hicisteis retweet, debutó con Toronto un español. Sí. Os lo digo porque, a ver, al final estoy metiendo la esta, pero bueno, yo te lo digo porque lo conozco personalmente al chaval. Debutó Alonso Coello Camarero. Yo te lo digo, lleva 2 o 3 temporadas. Esta es la segunda temporada en Toronto. Y la verdad que hizo un muy buen partido. Y creo que puede ser, es un jugador, y fuera de ningún tipo de broma, no lo digo porque lo conozca, tenga relación con él y tal, no sé qué, porque le he visto jugar en la universidad. Es un jugador muy interesante para el centro del campo. Y ojito con él, que se tenga la gente en el radar, aunque ya digo, es un chaval que pues tiene 19, 20 años, creo, o sea, esta es su segunda temporada, por así decirlo, en Toronto. La temporada pasada era el capitán del Toronto FC, del Toronto 2, del de Next Pro. Entonces, atentos porque debutó, hizo un muy buen partido, a pesar del empate a 0 contra San José. Yo digo que si pueden verlo, ver el partido, porque hizo cosas muy buenas, y que estén atentos porque este chaval, yo creo que poco a poco va a sumar minutos, le va a costar, pero en 2-3 temporadas creo que puede estar titular. No, 2024 no, pero creo que con una progresión 2025 puede ser titular en Toronto. A lo mejor me pego una hostia ahora mismo, que soy experto en pegarme hostia, pero le he visto jugar bastante y es un chaval muy, muy, muy interesante. No, pero por supuesto aquí vamos a hacer siempre promoción y vamos a apoyar a los jugadores españoles. Primero, porque somos españoles, y segundo, porque al final es un jugador que rinde bien en MLS, el jugador español. Al final tenemos evidentemente a Gil y a Pozuelo, pero también tienes ahí a Miguel Berry, tienes, bueno, una serie de jugadores que normalmente rinden bien. Ahora tenemos a Riqui Puig, que también la temporada pasada jugó muy bien. Entonces, pues sí, apuntado queda, Alonso Coelho, vamos a echarle un vistazo, vamos a seguirle. Y nada, Manu, yo ya por hacer un pequeño repaso rápido de otros temas destacados para que los tenga la gente que esté escuchando el podcast o viendo el vídeo, solo comentar que, bueno, Austin no termina de arrancar, empató 1-1 con Colorado. Segunda victoria consecutiva para Houston, que le ganó 1-0 a New York City, así que, oye, habrá que estar atentos porque hacía tiempo que no veíamos un buen Houston. Y atención a Filadelfia, que empezó muy bien, pero ya lleva 3 derrotas en 5 partidos, parece que ha cogido una mala racha, entonces vamos a darle un par de partidos más, pero ojo que no estamos acostumbrados a que Fila tenga estos altibajos, que es el equipo regular, ¿no? Por excelencia. Es la vieja confiable. Para mí hay que confiar en ellos, por eso lo destaco, ¿no? Por eso destaco que tengan estos picos, porque normalmente siempre tienen un rendimiento muy, muy regular. Así que nada, Manu, muchas gracias por pasarte una semana más por el podcast, por la charla. Tú ya sabes que estás invitado para cuando quieras y nosotros esto intentamos siempre sacarlo todas las semanas, así que por supuesto, cada vez que quieras, esta es tu casa. Mientras que me coincida con tiempo, pues yo por mí encanta la vida, ya lo sabéis. Y a los que estáis al otro lado también muchas gracias por estar escuchándonos si estáis en el podcast o viéndonos si estáis en el caso de YouTube. El caso es que muchas gracias por estar al otro lado. Os invitamos a que os suscribáis a la plataforma de audio en la que estéis a nuestro podcast, de Esto es MLS Podcast. También a que nos sigáis en Twitter, @EstoEsMLS, que nos sigáis también y que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, que al final es un poquito el origen de todo y que en definitiva estéis muy atentos a todo lo que vamos publicando porque ya sabéis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.